En el presente videoprograma nos vamos a referir al diagnóstico clínico del temblor. Este videoprograma tiene que verse conjuntamente al que tenemos grabado de semiología del temblor. Se entiende por el término temblor la serie de movimientos involuntarios, rítmicos y oscilatorios que se producen en ciertas partes del cuerpo alrededor de un eje de equilibrio. Puede resultar de la contracción alternante de los grupos musculares agonistas y antagonistas de la economía. Decíamos en su oportunidad que el temblor cesa durante el sueño y se localiza con preferencia en las extremidades superiores, cabeza y labios, pero también puede hacerlo en miembros inferiores, tronco, párpados o lengua. Clásicamente se clasifica en temblor de reposo cuando el movimiento aparece estando las partes en quietud, temblor de actitud cuando el mismo aparece al adoptar los miembros una actitud fija o determinada, por ejemplo, extender los brazos, y temblor intencional cuando sobreviene solo en el curso de los movimientos activos dirigidos a un punto determinado. Cuando un enfermo se presenta a la consulta manifestando la aparición de temblor, es importante llevar a cabo un adecuado y sistematizado interrogatorio. Se recabará acerca de antecedentes de drogas o tóxicos. Es bien sabido, ya lo hemos comentado, que los neurolépticos, fenotiacinas, butirofenonas, pueden desencadenar cuadros parkinsonianos y temblor por bloqueo de los receptores postsinápticos del cuerpo estriado. Los bloqueantes selectivos de los canales de calcio, sinaricina y flunaricina, enmascarados en diversos preparados comerciales de administración habitual, pueden producir manifestaciones similares con recuperación completa o parcial en todos los pacientes luego de la suspensión de la medicación y en un lapso variable. Otras drogas capaces de producir temblor son los antidepresivos tricíclicos, el litio, la amiodarona y la difenilidantoína, hecho a tener en cuenta. Es importante averiguar el posible contacto con tóxicos, alcohol, manganeso, monóxido de carbono y además plomo, arsénico, mercurio y fósforo. Los antecedentes hereditarios pueden ser de particular utilidad, sobre todo para el diagnóstico del temblor esencial y más raramente en la enfermedad de Parkinson. La historia de rigidez y obradiovacinesia por el interrogatorio suele contribuir al diagnóstico de esta última entidad. Se recabará por último acerca de antecedentes infecciosos, parkinsonismo postencefalítico, quirúrgicos y traumáticos. Los traumatismos cráneoencefálicos sin pérdida de conocimiento pueden causar temblor que se presenta en el transcurso de la primera a la cuarta semana de acontecido el episodio. Vamos a ocuparnos ante todo del temblor fisiológico. Muchos individuos normales presentan un temblor de poca amplitud que aparece cuando se mantiene una postura o se realiza un determinado movimiento. Puede tomar las extremidades superiores y ser evidente cuando las manos y brazos se extienden o hacerse visible al colocar un papel en la mano. La frecuencia puede variar con la edad. Este tipo de temblor se refuerza bajo la acción de distintos factores como son las contracciones musculares voluntarias, como el trabajo y las emociones. Vamos a referirnos a continuación a los temblores, por el contrario, patológicos. Para su adecuada interpretación se clasificarán, según lo habíamos hecho
en el videoprograma de semiología del temblor. Para su adecuada interpretación se clasificarán, una vez más, en temblor de reposo, de actitud y de intención, de acuerdo con la definición anteriormente expuesta. Temblor de reposo. Para la exploración en miembros superiores, debe indicársele al paciente que apoye sus manos por el dorso sobre los muslos. Para la exploración en miembros inferiores, el paciente debe estar sentado con las piernas colgando, sin apoyar los pies en el suelo o bien en decúbito dorsal. Parkinsonismo. La principal causa de temblor de reposo está dada por el parkinsonismo, ya sea primario, enfermedad de Parkinson, parkinsonismo secundario, como el infeccioso, es decir, postencefalítico, tóxico por manganeso y monóxido de carbono, medicamentoso por antipsicóticos o bloqueantes cálcicos, vascular y traumático. O bien puede ser un parkinsonismo asociado a otras manifestaciones neurológicas, como es el caso de la degeneración estrionígrica o enfermedad de Joseph, la parálisis supranuclear progresiva o enfermedad de Still, Richardson, Olszewski, el síndrome de Shay-Drager, la hidrocefalia normotensa o síndrome de Hakim-Adams y las enfermedades de Alzheimer y Wilson. La enfermedad de Parkinson, descrita en 1817 por James Parkinson en su ensayo sobre la parálisis agitante, es un complejo sintomático que asocia temblor, asinesia y rigidez. Su etiología es desconocida, pero fisiopatológicamente se relaciona con una deficiencia de dopamina en el cuerpo estriado que resulta de una degeneración neuronal que afecta principalmente la zona compacta de la sustancia negra, es decir, del locus niger, el locus ceruleus y otras estructuras que contienen catecolaminas en las que aparecen inclusiones eosinofílicas que se conocen con el nombre de cuerpos de Levy. La tasa de incidencia sobrepasa los 100 casos por 100.000 habitantes. Puede tener predisposición hereditaria, 10% según Rautacorpi, y se observa en la segunda mitad de la vida con una ligera predominancia en el hombre, 1,25 hombres por una mujer. La edad media de comienzo es de 55 más menos 11 años, con extremos que van de los 17 a los 89 años. Es menos común en negros y japoneses. El descubrimiento de una neurotoxina que se conoce con el nombre de MPTP, capaz de lesionar las neuronas dopaminérgicas, ha renovado el interés en la búsqueda de una causa tóxica similar. Se citan últimamente ciertos factores de riesgo, como ser la vivienda rural, el hecho de beber agua de pozo, los trabajos referidos a la agricultura, la exposición a industriales químicos y la exposición a herbicidas o pesticidas. Estos factores de riesgos podrían incrementar en el paciente la posibilidad de desarrollar una enfermedad de Parkinson. El comienzo de la enfermedad es generalmente impreciso e insidioso. Dolores mal sistematizados, diagnosticados muchas veces como artrósicos. Un cuadro depresivo que curiosamente puede anteceder al temblor hasta en 11 años. Una constipación, dermatitis seborreica, disestesias urentes,
disminución del umbral olfatorio hasta en 10 o 20 años, pueden anteceder los signos motores. Sin embargo, el temblor de reposo es el síntoma motor inicial y característico del 70% de pacientes afectados de enfermedad de Parkinson, mientras que el número promedio de síntomas iniciales por enfermo es de 1.4, siguiendo a Höhn y Yahr. Las manifestaciones motoras de la enfermedad se producen cuando hay una pérdida de células nigroestriadas que llega al 60-70% y cuando la concentración de dopamina en cuerpo estriado se ha reducido en un 80 a un 90%. Las características del temblor de reposo parkinsoniano son vastamente conocidas y ya las hemos esbozado. Frecuencia de 4 a 8 ciclos por segundo, relativamente amplio, que se inicia en la parte distal de los miembros, primero el superior, luego el inferior o viceversa. Puede estar inicialmente limitado a un solo lado antes de hacerse bilateral al cabo de meses o incluso años. Precisamente, un paciente puede tener su enfermedad limitada a una mitad del cuerpo por años. El temblor es particularmente acentuado a nivel del pulgar e índice y está constituido por movimientos de flexoextensión y pronosupinación que remedan actos corrientes. Así, cuando el índice se flexiona y extiende en contacto con el pulgar, adopta la clásica actitud de contar dinero. El temblor puede propagarse a los labios y generalizarse a todo el cuerpo. El temblor de cabeza y lengua es menos común. Es interesante destacar que el temblor parkinsoniano puede presentarse solo en la actitud y en el transcurso de los movimientos o junto con el componente de reposo. Esto ha sido estudiado por Lance, Findlay y Schwab. La frecuencia del temblor de actitud es de 7 a 12 ciclos por segundo y está considerado ser un temblor fisiológico acentuado. El temblor de reposo es visible cuando los músculos están relajados al máximo, desaparece cuando el enfermo mueve sus miembros y aumenta cuando camina. Inicialmente, el temblor de reposo puede causar leve o modesta incapacidad. Con el transcurso del tiempo, la enfermedad progresa y aparece en rigidez, es decir, dificultad por examen o interrogatorio de realizar movimientos de rotación y flexoextensión, y bradicinesia, es decir, retardo en la iniciación de un movimiento voluntario, lentitud o inhibición involuntaria durante el curso del mismo, constituyendo al principio un síndrome hemiparkinsoniano que posteriormente se generaliza. El paciente presenta entonces una amimia y bradilalia características, apareciendo una asinesia franca. Hay falta de balanceo en la amplitud del movimiento de los brazos durante la marcha, que se realiza por otra parte a pequeños pasos y a veces con festinación. La pérdida de reflejos posturales es ostensible y causa frecuentes caídas. La enfermedad continúa su evolución hasta que al cabo de 10, 20 o más años el individuo queda en un estado de gran postración y total invalidez, confinado al lecho. En un pequeño porcentaje de pacientes no se manifiesta temblor y el primer síntoma está constituido por la torpeza o dificultad en la realización de movimientos alternativos de pronosupinación de una mano, adiadococinesia, debidas a la rigidez
simultánea de los músculos agonistas y antagonistas de la economía. La escritura puede tornarse ilegible y pequeña, micrografia. Otros signos que pueden encontrarse en la enfermedad son la actitud de inflexión del tronco, del antebrazo sobre el brazo y de las rodillas. Los trastornos vegetativos, como seborrea, diaforesis, rubicundez facial, sensación de calor. La clásica excitabilidad e inagotabilidad del reflejo nasopalpebral que hemos graficado en videoprogramas anteriores. Y la presencia de los reflejos palmo-mentoniano de Marinesco-Sjögren y de Hociqueo. Una pequeña proporción de pacientes suele desarrollar trastornos mentales en estadios avanzados de la enfermedad, demencia subcortical, de la cual nos hemos ocupado ampliamente en el videoprograma de demencias cuando hablábamos de las causas de demencia subcortical. La depresión puede anteceder muchas veces a los síntomas motores, como ya se explicó. Vamos a ocuparnos del diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Los casos avanzados no ofrecen dificultad en el diagnóstico, pero al comienzo de la enfermedad los signos clínicos son sutiles. En los estadios iniciales, el tono muscular puede estar aumentado en una o en ambas muñecas. La activación del miembro contralateral, signo de Ford, puede ser útil para detectar una hipertonía mínima que de otro modo hubiera pasado desapercibida. La hipertonía determina una resistencia al estiramiento pasivo que es vencida en forma intermitente como si fueran escalones, etapas o los dientes de una rueda de engranaje. Signo de la rueda dentada. El temblor clásicamente de reposo es principalmente distal, como ya se dijo, causando en las manos una flexoextensión y pronosupinación característica que disminuye durante el movimiento. La bradicinesia, que es la manifestación más incapacitante, puede explorarse a través de la realización de movimientos repetitivos y rápidos de pronosupinación en las extremidades superiores. Después de un tiempo, el patrón rítmico se interrumpe por fluctuaciones irregulares en la velocidad del movimiento. Es interesante destacar nuevamente que el reflejo nasopalpebral puede tornarse tempranamente inagotable, adquiriendo enorme valor diagnóstico. Hay ciertos marcadores biológicos que se han descrito últimamente. La disminución del umbral olfatorio puede anteceder hasta en 20 años las manifestaciones motoras, parkinsonismo latente o subclínico. La tomografía por emisión de positrones puede demostrar disminución de concentración de dopamina en cuerpo estriado, aún en ciertos pacientes asintomáticos que son proclives a desarrollar posteriormente la enfermedad. Se citan anomalías mitocondriales cerebrales y extraneurales, específicamente estas últimas en músculos y plaquetas, y en líquido cefalorraquídeo anticuerpos dopaminérgicos en la fase motora de la enfermedad. Por otra parte, la electromiografía puede poner de manifiesto un temblor subclínico. Otra causa de temblor de reposo está dada por el parkinsonismo medicamentoso. El diagnóstico de enfermedad de Parkinson no debe asegurarse mientras no se conozca en detalle el conjunto de drogas que el paciente, en forma consciente o inadvertida, venga tomando en el momento de la consulta. Ya se dijo que los neurolépticos,
que las fenotiacinas y butirofenonas pueden desencadenar manifestaciones parkinsonianas y temblor por bloqueo de los receptores postsinápticos de dopamina del cuerpo estriado. Pero habíamos dicho también que otro tanto acontece con los deplecionantes dopaminérgicos, como la reserpina y los bloqueantes selectivos de los canales de calcio, como es el caso de la sinaricina y flunaricina, drogas enmascaradas en diversas sustancias de prescripción habitual. Es de destacar que la disquinesia bucolingual tardía, producida por el uso prolongado de neurolépticos, puede asociarse al temblor u otras manifestaciones parkinsonianas, pero difícilmente será motivo de error diagnóstico por la presencia precisamente de esta serie de movimientos lentos, estereotipados y continuos que se presentan en la parte inferior de la cara, labios, mandíbula y lengua. Las partes distales del cuerpo y el tronco suelen mostrar pequeños movimientos de flexión y extensión, mientras que los músculos proximales no se comprometen. Cuando el paciente está de pie, puede tener movimientos repetitivos de las extremidades inferiores. El paciente se dice que marcha parado. El enfermo desarrolla con frecuencia una acaticia secundaria. Se supone que la disquinesia tardía se debe a una hipersensibilidad de los receptores postsinápticos dopaminérgicos y a su secreción aumentada, es decir, la secreción aumentada de dopamina secundaria al bloqueo de dichos receptores. Hay autores que últimamente describen que el parkinsonismo inducido por drogas puede constituir un parkinsonismo latente o subclínico puesto de manifiesto precisamente por medicación antidopaminérgica. Otras causas de temblor de reposo están dadas por el temblor esencial. Los pacientes pueden tener un temblor de reposo, pero los signos que se asocian en forma significativa al parkinsonismo estarán ausentes. Por otra parte, la amplitud del temblor esencial suele aumentar considerablemente con la adopción de una actitud determinada, por ejemplo, extender los brazos, a la inversa de lo que ocurre en los parkinsonismos. De esto nos hemos referido en el videoprograma en donde hacíamos referencia precisamente al diagnóstico diferencial entre el temblor parkinsoniano y el temblor esencial. Vamos a ocuparnos ahora de la clínica del temblor de actitud. Para la exploración en miembros superiores se debe hacer extender horizontalmente las manos del paciente manteniéndolas con los dedos separados o bien haciéndole confrontar ambos índices en oposición, colocando sus codos en abducción. Para la exploración en miembros inferiores se debe colocar al paciente en decúbito horizontal, con los muslos flexionados en ángulo recto sobre la pelvis y las piernas horizontales. Se reconocen muchos tipos y causas de temblor de actitud que serán analizados, que serán estudiados a continuación. Temblor de actitud del parkinsonismo. Ya fue analizado anteriormente. Temblor por ansiedad y fatiga. Durante periodos de ansiedad y fatiga en personas normales, pudiendo resultar esta última de un exceso de actividad física o falta de sueño, puede sobrevenir un temblor fino y rápido de los dedos de las extremidades superiores que suele remedar al temblor hipertiroideo. Se cree que es consecuencia del aumento en la liberación de adrenalina que se asocia a estos fenómenos. Otra causa de temblor de actitud está dada
por el temblor esencial. Del temblor esencial nos hemos ocupado ampliamente en un videoprograma referido específicamente a este tema. El temblor esencial es un temblor que se observa en adolescentes, adultos y ancianos. Cuando se observa en ancianos se conoce con el nombre de temblor senil. Presenta carácter hereditario hasta en un 50% de los casos y es transmitido en forma autosómica dominante con penetración variable. Los dedos y manos se afectan particularmente, pero otras partes del cuerpo pueden estar asimismo comprometidas. Brazos, labios, lengua, cabeza, mandíbula y piernas. Puede ser primariamente unilateral antes de hacerse bilateral y simétrico. Cuando es unilateral se observa con mayor frecuencia del lado derecho. El temblor puede asimismo presentarse en el curso de los movimientos, siendo hasta más evidente en algunos pacientes, y cuando es severo puede acontecer en el reposo, debiéndose hacer la diferenciación con respecto al temblor parkinsoniano. La frecuencia se halla entre 4 a 10 ciclos por segundo. El temblor puede ser fino o amplio. El temblor cefálico, uno de los componentes del temblor esencial, puede presentarse solo o en combinación al temblor de las extremidades superiores y ser lateral, el tremblement négatif, o con movimientos simultáneos de flexión y extensión, el tremblement positif de la literatura francesa. Puede acontecer asimismo temblor de la voz, que hace a veces la palabra incomprensible sin que se presente temblor en las extremidades o en la cabeza. Se describe compromiso del diafragma. Otras variantes del temblor esencial están dadas por el temblor que aparece en la escritura, que con el correr de los años suele tornarse dificultosa e imposible, y el denominado temblor ortostático, que se presenta en las extremidades inferiores únicamente cuando el individuo adopta la posición erecta y desaparece cuando el enfermo se sienta o cuando se apoya contra un soporte firme. El alcohol puede disminuir el temblor esencial en el 62% de los casos, pero esto no es diagnóstico, ya que estudios, particularmente los estudios de Rajput, han demostrado que el alcohol puede disminuir el temblor parkinsoniano en el 46.6% de los mismos. El temblor esencial se ha considerado ser una acentuación del temblor fisiológico, pero se trataría de una forma frustra o leve de un trastorno neurológico subyacente. Por otra parte, no está determinada la naturaleza de las lesiones patológicas características. La diferenciación del temblor esencial con el parkinsoniano es a veces difícil en la práctica clínica diaria, y de esto ya nos hemos ocupado en el videoprograma de diagnóstico diferencial de estos procesos. Existe un porcentaje significativo de error diagnóstico, 25% en la serie de Larsen, Kahn y Marshall, 4.5% en la serie de Findlay y Gresti y 10% en la serie de Critchley. Se menciona precisamente en la literatura el hallazgo de componentes de actitud e intencional en el temblor parkinsoniano, así como de componente de reposo en el temblor esencial. Por ende, y lo decimos una vez más, a partir de nuestro trabajo, para el diagnóstico diferencial del temblor son de mayor utilidad la presencia o ausencia de determinados signos asociados, a los cuales denominamos marcadores, que las características semiológicas del temblor mismo. Así, la falta o asimetría en la amplitud del movimiento de balanceo
de las extremidades superiores durante la marcha, la amimia, el fenómeno de la rueda dentada y la exaltación del reflejo nasopalpebral, entre otros, se asocian en forma significativa al temblor parkinsoniano y permiten el diagnóstico de esta última entidad. Es interesante subrayar otro hecho que ya lo hemos comentado muchas veces también. Subrayar el hecho de que el signo de la rueda dentada puede verse en el temblor esencial, particularmente en codo, y hasta casi el 60% de los casos. En nuestra casuística demostramos que los individuos afectos de temblor esencial presentan en el 59.3% de los casos una característica hipertonía de tipo extrapiramidal con la rueda dentada característicamente en codo. Por otra parte, es dable destacar que el paciente afectado de temblor esencial tiene una posibilidad 24 veces mayor de desarrollar con posterioridad enfermedad de Parkinson que el individuo normal. La causa del temblor esencial permanece poco clara, pero se supone que puede responder a cierto grado de desequilibrio del sistema nervioso autónomo, dada la respuesta del mismo a la terapéutica con bloqueantes beta. Pero otra causa de temblor de actitud está dada por el temblor del hipertiroidismo. El temblor del hipertiroidismo es un temblor fino y rápido de 9 a 12 oscilaciones por segundo y de pequeña amplitud que se observa en las manos y en los dedos. A veces puede aumentar con los movimientos intencionales. Se cree que resulta de la actividad simpática aumentada en el hipertiroidismo, ya que puede disminuir y abolirse con el beta bloqueante propanolol. Se encuentran presentes los demás signos de hipertiroidismo, como taquicardia, sudores, enflaquecimiento y el característico aumento de hormonas tiroideas plasmáticas. A propósito, en todo temblor de origen poco claro, en todo temblor oscuro, se deberá solicitar la dosificación de hormonas tiroideas en plasma, T4, T3 y además T4 libre, porque volvemos a repetir una vez más, hay hipertiroidismos que se deben a un T4 libre característicamente aumentado. Temblor del alcoholismo crónico. Es un temblor rítmico y de poca amplitud que suele ser más manifiesto por la mañana en ayunas y consta de 6 a 8 oscilaciones por segundo y puede observarse también en la lengua. Se presenta asimismo en el delirium tremens junto con ese cortejo que hace al diagnóstico de síndrome confusional, en donde la dispersión de la atención, los trastornos de la percepción con alucinaciones y la inquietud que presentan los enfermos hacen al diagnóstico del síndrome confusional, en este caso hacen al diagnóstico de delirium tremens. Temblor por la ingesta de litio, otra de las causas de temblor de actitud. El litio, utilizado en el tratamiento de síndromes maníaco-depresivos, produce un rápido temblor de actitud que semeja el temblor esencial y se acrecienta con los movimientos voluntarios. El dosaje de litio es importante y diagnóstico. Temblor de la enfermedad de Wilson. En esta enfermedad se produce una degeneración hepatolenticular por acumulación de cobre debida a déficit de ceruloplasmina circulante. La repercusión neurológica se expresa por un síndrome extrapiramidal caracterizado, entre otros signos, por temblor de actitud, de manifestación muy frecuentemente proximal en miembros superiores, que se hace evidente cuando el paciente coloca sus brazos en abducción con los codos en flexión. Esto se conoce con el nombre de wing beating de la literatura inglesa o batir de alas.
Temblor postraumático. En el transcurso de las primeras semanas que siguen a un traumatismo cráneoencefálico sin pérdida de conocimiento, puede presentarse un temblor de actitud, a veces unido a un componente intencional y cefálico. Otros temblores de actitud pueden observarse también en la intoxicación por mercurio, monóxido de carbono, plomo, manganeso, arsénico y fósforo, siendo generalmente fino y rápido y presentando un componente de tipo intencional. Un temblor de actitud, conviene decirlo, puede marcar el inicio de una enfermedad infecciosa. Un temblor puede observarse además en casos de hipertermia. Por último, vamos a ocuparnos del temblor intencional. Para su exploración en miembros superiores se debe realizar en los pacientes la prueba índice-nariz. Para la exploración en miembros inferiores se debe recurrir a la prueba talón-rodilla. Es importante recordar que en caso de sospechar temblor intencional, la exploración del dibujo y la escritura es de gran utilidad práctica. Al hacerle dibujar al paciente una espiral que se vaya abriendo desde el centro, prueba de la espiral de Arquímedes, o al hacerle dibujar al paciente un círculo, en el caso de que exista temblor intencional, la espiral o el círculo se inscribirán en forma oscilante o temblorosa. Lo mismo sucede con la escritura. Esta prueba es muy útil para el diagnóstico del componente intencional, a punto tal que si con ella no se demuestra temblor, es poco probable que este componente exista en la práctica clínica diaria. El temblor intencional debe ser a veces diferenciado de una ataxia de miembro, de una incoordinación de miembro. La ataxia consiste en una descomposición del movimiento, es decir, de una braditeleoquinesia y no de un temblor rítmico y oscilatorio en donde el temblor, valga la redundancia, no se acompaña de descomposición del movimiento. El temblor intencional puede representar una lesión a nivel del pedúnculo cerebeloso superior por donde discurren las vías eferentes cerebelosas. Precisamente, el temblor constituye uno de los elementos del síndrome cerebeloso y así se lo observa en la esclerosis múltiple, en la enfermedad de Friedreich, en la heredoataxia cerebelosa de Pierre-Marie y otras degeneraciones espinocerebelares. Se observa también en tumores, abscesos, infartos, hemorragias o atrofias del cerebelo. Al realizar la prueba del vaso, el temblor aumenta a medida que se acerca el vaso a la boca. Algunos pacientes pueden tener un temblor de actitud sobreagregado. Otra causa de temblor intencional es el temblor por difenilidantoína, un anticonvulsivante que se utiliza con mucha frecuencia en la práctica clínica cotidiana, sobre todo para el tratamiento de las crisis de gran mal epiléptico. El temblor por difenilidantoína es un hecho a tener en cuenta en individuos a quienes se les suministra terapéutica anticonvulsivante. Puede asociarse a ataxia y nistagmus. Finalmente, otras causas de temblor intencional están dadas por el temblor esencial, ya lo hemos comentado, pero pueden estar dadas además por la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Wilson, que pueden tener asimismo un componente intencional, como además ya fue referido. Temblor por lesión del núcleo rojo. Se debe a una lesión del tegmento mesencefálico y se manifiesta por un temblor amplio y lento de 3 a 5 ciclos por segundo en las extremidades contralaterales. Presenta un componente de reposo, pero característicamente aumenta con la intención. Parece deberse principalmente a una afección de vías cerebelófugas. Como conclusión de todo lo que hemos dicho,
decimos lo siguiente. Cuando un enfermo se presenta a la consulta con temblor, es importante llevar a cabo un adecuado y sistematizado interrogatorio que pueda ser de suma utilidad en la elaboración de un diagnóstico presuntivo. Se hará hincapié en el examen clínico y asimismo en las características semiológicas de cada tipo de temblor, pero se recordará finalmente que para el diagnóstico diferencial del temblor como motivo de consulta, además de todo lo que hemos dicho anteriormente, pueden ser de suma utilidad la presencia o ausencia de algunos signos asociados que las características semiológicas del temblor mismo, pudiendo adquirir estos signos asociados el valor de marcadores semiológicos importantes para la elaboración de un diagnóstico definitivo. Nos hemos ocupado entonces del diagnóstico clínico del temblor. Decimos por último que este videoprograma, insistimos, debe verse conjuntamente con los otros videoprogramas que tenemos grabados referidos al tema temblor, particularmente con el videoprograma de semiología del temblor, con el videoprograma de temblor esencial y con el videoprograma de diagnóstico diferencial entre temblor parkinsoniano y esencial, que es un hecho, que es un error que se puede presentar en la práctica clínica de todos los días, hasta en un 25% de los casos. Muchas gracias una vez más por la atención dispensada.